Me comentabas que estabas avanzando en el diagrama de una planta de tratamiento de aguas residuales para 60 litros por segundo, que equivale a unas 11.000 casas. Eso estamos hablando de unos 55.000 habitantes a razón de 5 personas por casa. Cuéntame un poco cómo vas con el diagrama, cómo va el avance. Bueno, como podemos ver, en este caso particular, nos encontramos con un pozo o boca de visita, que es el último que entregaría a la planta de tratamiento, pero previo, para poder entregar la planta de tratamiento, tenemos que vencer la profundidad del tubo a través de una estación de bombeo que la vamos a llamar la estación de bombeo cabecera o número 1. Ella envía el fluido de agua no tratada a través de un cribado, que son unas rejas que separan sólidos, luego a una trampa de arena, un desarenador, y luego a una trampa de grasa para atrapar los sólidos que no fueron atrapados acá, porque son sólidos que flotan, que están conformados por grasas y aceite. A ese caudal de 60 litros por segundo, que es el equivalente a las 11.000 casas, se reciben en una segunda estación de bombeo para poder enviar el fluido a una unidad de USB que tiene 5 metros de altura. Ok, esa unidad básicamente es un reactor biológico que, de lo que habíamos conversado, nos permite limpiar el agua en hasta un 80% de los contaminantes, inclusive como valor agregado, sin la necesidad de emplear electricidad para ello. Más bien el USB, por lo que entiendo, es una unidad que tiene la capacidad de, bien manejado, generar metano e inclusive aprovecharse como una fuente energética. Pero si bien es cierto, ya en esa etapa del USB hemos estado limpiando o vamos a limpiar el agua en hasta un 80%, mi pregunta es, ¿qué viene después? Perfecto, sí, este es el corazón del sistema de tratamiento, pero vienen unas unidades no menos importantes porque continúan, aquí no se hace todo el tratamiento, entonces se requiere de un percolador y un clarificador y una unidad de cloración. En realidad el caudal se separa en dos líneas, ¿ves? Y se reparte del percolador, pasamos a otra estación de bombeo, de la estación de bombeo envía a un clarificador y del clarificador se le hace un tratamiento de desinfección con cloro. Las dos unidades se unen y finalmente el agua tratada, cumpliendo ya la normativa vigente, se descarga en un cuerpo de agua, que en este caso es la disposición final, un cuerpo de agua que es una quebrada. ¿Ves? Te quiero preguntar algo, haciendo una pausa con el sistema de desinfección escogido, que para este caso es cloro. Te pregunto abiertamente y entendiendo que hay otras alternativas bastante interesantes como las lámparas UV, como la desinfección incluso por ozono, ¿por qué este proyecto en específico sobre el cual estamos trabajando estamos utilizando cloro y no otro método para la desinfección del agua? Muy importante esa acotación, porque si bien existen esos sistemas de tratamiento, ninguno de ellos tienen el efecto residual que produce el cloro y que realmente incluso la norma lo exige para que acá en este trayecto pueda continuar el efecto de desinfección, y eso solamente se logra económicamente con el cloro. Eso significa que entonces el cloro no solamente nos genera un efecto de desinfección en un debido momento, sino que ese beneficio permanece en el tiempo no indefinido, pero al menos unos minutos o unas horas adicionales, lo que significa que nos evita la nueva reaparición de bacterias y de microorganismos que pueden causar problemas de salud. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto, sí, para evitar que se proliferen nuevamente bacterias que pueden ingresar en el trayecto antes de descargar al cuerpo de agua. Ok, y otra pregunta aquí importante, ¿qué sucede con los sólidos o los lodos que se forman en el sistema? ¿Se ha tomado alguna previsión para ello? Sí, aquí en la unidad de clarificación, que es donde se decanta el agua, queda en el fondo del clarificador unos lodos, y esos lodos son bacterias muertas y bacterias viejas
que hay que descargarlas, purgarlas cada cierto tiempo. En este caso está previsto cada 2 semanas por esta línea que estoy indicando hacia unas unidades de secado. Estos son los lechos de secado, que no es más que unas cámaras compuestas con gravas, arenas y piedras, y cuela el agua, vamos a decirlo de esa manera más sencilla, pues. Al final, en el fondo, va a salir, como en un colador, aguas que la vamos a llamar lixiviado. ¿Por qué la llamamos lixiviado? Porque estas aguas, a pesar de que están tratadas, no están desinfectadas, porque esto se extrae antes de la desinfección. Y como no están desinfectadas, pues son aguas peligrosas, y entonces el mecanismo que encontramos es devolverla nuevamente hacia la estación de bombeo cabecera para que se vuelvan a unir con las aguas que ingresan nuevas de las 11.000 viviendas y se vuelvan a procesar en el sistema. Eso significa que la planta de tratamiento tiene una línea para el tratamiento de todos los procesos biológicos y consecuentemente la limpieza del agua, pero por lo que entiendo entonces, como existe un proceso de limpieza, naturalmente se nos genera un lodo que hay que sacar del sistema y que por lo visto tiene su propia dinámica y tiene su propia línea para su manejo. Claro, y no es solamente en el clarificador, también acá en el USB eventualmente hay que hacerle mantenimiento y sacarle ese lodo en exceso que se produce acá y se une a la misma línea de lodo. Ok, y por lo que estoy viendo en el diagrama de flujos, también hay una serie de valores que entiendo son caudales que nos van a impactar directamente en el diámetro de tuberías, en la selección de bombas, es decir, nos impacta en todo lo que es la hidráulica del sistema. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, porque no es solamente los procesos químicos, biológicos, sino que también tenemos que cuidar los análisis hidráulicos. Aquí tenemos unos caudales, 60 litros por segundo, aquí vemos 30 por esta línea, aquí vemos que los lodos son 14.4 litros por segundo. Cada uno tiene una variable fundamental que es el caudal, y con las pendientes que vamos a generar podemos calcular y predecir la velocidad del flujo, las alturas de los tirantes de agua, para poder chequear el mecanismo de autolimpieza de las tuberías y verificar otras variables hidráulicas como son la turbulencia, el tipo de fluido, si es crítico o subcrítico. Eso nos va a permitir a nosotros poder hacer un diseño correcto de tanto en colectores de tuberías de sección circular como en canales de secciones rectangulares. Y para finalizar el video, me quedo con la conclusión de que para que el sistema funcione adecuadamente se debe no solamente conocer de procesos, de todas las etapas que requiere el sistema para su funcionamiento, sino que hay que tener a la mano las variables hidráulicas y además escoger las tecnologías y los equipos adecuados para que eso ocupe el menor espacio posible y requiera el menor mantenimiento posible. Sí, también te podría agregar que no solamente eso, sino también que hay que conocer de estructuras, porque estos tanques también tienen que ser diseñados para que soporten el volumen de agua que van a recibir, puedan soportar presiones de viento, presiones por sismo. Entonces todos esos análisis hay que tomarlos en cuenta. O sea que la conclusión entre todo lo que hemos hablado es que no es conveniente ni responsable copiar y pegar un proyecto de una localidad a otra, porque todo indica que todo requiere de un correcto análisis para el buen funcionamiento del sistema. Claro, cada unidad, cada localidad tiene una característica sísmica. Hay zonas donde hay volcanes, hay otras donde no lo hay zonas donde hay fallas geológicas. Entonces, esos elementos, y los vientos también, hay zonas de huracanes. Entonces, todos esos elementos se suman pues, a las consideraciones de los diseños, ¿ves? Aparte está la topografía, hay zonas planas, hay zonas montañosas. Entonces, estos son proyectos complejos, son multidisciplinarios, no se diseñan, no es solamente, como tú dices, copiar y pegar, porque ningún proyecto es igual a otro,
porque algunas de esas variables van a cambiar. Correcto, bueno, muchas gracias y gracias por la atención sobre este video que acabamos de hacer con mucho entusiasmo en una jornada normal de trabajo, y la idea un poco es que ustedes se lleven una generalidad de lo que es un sistema de tratamiento y de cómo nosotros desde SW los podemos ayudar a sacar adelante de la mejor manera sus inversiones.